Hola muy amados y bendecidos del Señor, tengan excelente, bendecido, fructífero día. Declaramos en el nombre de Jesús que la gracia y el favor del Señor están con ustedes. Declaramos que el Señor les da inteligencia, sabiduría, conocimiento, revelación, siempre en el conocimiento de Cristo, para que conociendo a Cristo puedan escuchar su voz y puedan disfrutar de sus sabios, poderosos y efectivos consejos. Y Él tiene un consejo para nosotros hoy en su palabra. Y los invito a que lo escuchemos y no solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica. Damos gloria a Dios. Hoy es nuestro día número 183 y vamos a continuar con las cartas del apóstol Juan, el apóstol del amor que llaman algunos eruditos bíblicos. Y vamos a seguir con 2 capítulos más de su primera carta. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3 y capítulo 4. Y leemos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción preciosa y poderosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Miren con cuán grande amor nos ama nuestro Padre, que nos llama hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue viviendo en pecado no le conoce ni entiende realmente quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque su vida es de Dios y ellos están en Dios. Así que no pueden seguir pecando, porque ahora son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en Cristo. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve que su hermano tiene necesidad y no le muestra compasión, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Queridos hijos, que nuestro amor no se queda solamente en las palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la vida. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos los unos a los otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive
en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente adentro proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu Santo de Dios en ellos. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho, ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Estas personas pertenecen al mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios no prestan atención a esas cosas, sino prestan atención a las cosas que Dios nos ha hablado. Como el mundo no pertenece a Dios, no presta atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o lo que tiene es un espíritu de engaño. Queridos hermanos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor de Dios vive en nosotros. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a ser la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tenemos temor del día del juicio, sino que podemos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por el temor y por el castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esta persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Gloria a Dios. Y siempre lo repito y perdón si lo vuelvo a decir otra vez, pero la palabra de Dios en estos cortos capítulos está tan llena de tanta revelación y de tanta palabra que uno podría gastar horas y horas y horas explicando, aprendiendo, degustando y aplicando esta palabra en nuestras vidas. Pero la idea central de estos dos capítulos de Juan, número 1, creo que me parece extremadamente importante cómo empieza el capítulo 3. Miren con cuánto amor los ama su Padre y los llama hijos. Entonces, estos dos capítulos no son para cualquier tipo de persona, son para hijos de Dios, que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que viven bajo los parámetros y los lineamientos que Dios nos dio. Y luego de ahí para abajo, el apóstol Juan hace varias alusiones a dos padres, el padre Satanás,
el padre del diablo o Dios el Padre. ¿Y cómo se sabe? Y Juan está diciendo, hay unos que son del padre del diablo, hay unos que son de Satanás, hay unos que son del maligno. ¿Por qué? Y lo pone muy claro, porque no aman a su hermano. No está hablando de los pecados más duros, más prohibidos, más asquerosos, más asqueantes. No, está hablando de no amar. No ama a su hermano, no ama a su prójimo. Y ahí se le cae la estantería a más de uno. Ahí más de uno su doctrina, su relación con Dios y su eternidad tal vez es puesta en peligro, porque no están caminando en amor, porque están siendo parte del problema. Son los que odian, son los que ponen trabas, son los que humillan, son los que roban, son los que quitan, son los que blasfeman, son los que hablan mal, son los que degradan, son los que tratan mal a otros creyentes. Y esos, Jesús fue muy claro, son de su padre Satanás. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y me encanta la sentencia con la que va a terminar el capítulo 4, porque es una sentencia y porque es una cosa en la cual ustedes y yo podemos mirar sobre qué está edificado nuestro cristianismo. Escuche esto. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, esta persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no lo hemos visto todavía? Y Él nos da, dice Él, Jesús, el Padre por medio de Jesús nos da el siguiente mandamiento. Los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos. Así que tenemos un reto por delante y lo aprendemos hoy en estos dos capítulos de la primera carta de Juan, en los capítulos 3 y 4, que es ame, camine en amor. Ame a su hermano. La Biblia no dice que lo ame si es fácil, si es difícil, si es bonito, si es feo, si es cercano, si es lejano, si le hace bienes, si le hace favores. No, ame. Ame a su hermano. Pero es que es difícil, ámelo. Pero es que es complicado, ámelo. Pero es que es envidioso. Eso no es problema suyo cambiarlo, ni el castigo, ni nada lo que va a venir sobre él. Eso no es problema suyo. Su trabajo y su responsabilidad es amar, caminar en amor. Amar a su prójimo, amar a su próximo, su cónyuge, su esposa, sus hijos, sin importar tal vez las falencias y las debilidades que tengan. Ámelo. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mismo por usted. Con sus falencias, con sus debilidades, con sus errores, así lo amó. Lo ama y lo seguirá amando. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo mismo que el Padre hizo por nosotros. Nos amó con todos nuestros errores. Entonces, haga lo mismo con su prójimo. A pesar de sus errores y de sus dificultades, ámelo y siempre esté abierto a amar, a dialogar, a restaurar, a arreglar y a caminar en amor. Porque eso nos asegura una eternidad gloriosa y victoriosa al lado de Cristo Jesús. Un abrazo muy grande y volveremos. Bendiciones.